Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la palabra de hoy, con la prédica de este día, a ver qué Dios tiene para nosotros. A esta prédica le he puesto por nombre la necesidad de tener un tabernáculo completo. Y esto nos habla del entendimiento de lo que Dios nos ha dado. La palabra que leímos hace un momento está en Génesis 33, 24 al final del capítulo. Y Aser quiere decir, Aser fue el octavo hijo de Jacob, según los patriarcas, hijo de Silpa, sirvienta de su primera esposa Lea, y cuando nació, Silpa gritó: feliz de mí, ahora todas me llamarán dichosa. Entonces quiere decir felicidad, dicha y gozo. Entonces, si les pido que por favor vean en sus Biblias el capítulo 33 de Deuteronomio, versos 24 al final. Es una profecía que Dios nos dio, la compartimos con ustedes. Y regresando a lo que les comentaba de la necesidad de tener un tabernáculo completo, quiero iniciar por preguntarles lo siguiente. Si un tabernáculo en la antigüedad no tenía uno de los elementos, ¿podía funcionar bien? No, ¿verdad? Tenemos que en el atrio estaban el altar de bronce y el lavacro. Para hacer los sacrificios, lavarse y después pasar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo, mis amados? La mesa de los panes de la proposición. La mesa en donde se encontraba la menorá, la lámpara de 7 brazos. El altar del incienso. ¿Estamos de acuerdo? Y luego pasaban al lugar santísimo. ¿Sí está bien o no? Si no, corrígeme. Pasaban al lugar santísimo. ¿Quién pasaba? El sumo sacerdote. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. ¿De qué hablamos la semana pasada? Del arca del pacto, ¿verdad? Ahí, en ese lugar santísimo, se encontraba la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y dio frutos, y las tablas de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta que yo te quiero hacer es: ¿tu tabernáculo está completo? ¿Tu tabernáculo está completo? Vamos a ver qué necesitamos para que esté completo el tabernáculo. ¿Amén? ¿Sí? Si lo vemos rápidamente, se los voy a dar muy rápidamente y lo vamos a ir desmenuzando. Esto es importante. Altar del sacrificio, tenemos que hacer sacrificios de alabanza, adoración, pero sobre todo la obediencia, que yo creo que a mucha gente le es un sacrificio obedecer. Eso es lo que yo creo. Segunda, ser limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y limpiados a través de la palabra de Dios, que era lo que tenía el lavacro, agua. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que alimentarnos de los panes de la proposición, que es la palabra de Dios, que es pan de vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Tenemos que tener en nuestra vida los 7 espíritus de Dios de los que nos habla Isaías 11, 1 y 2. Amén. Y también tenemos que tener el altar del incienso, que dice el libro de Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos que suben al trono de gloria. Hasta ahí vamos bien. Tenemos que tener el arca del pacto. ¿Qué es esto? La presencia de Dios en nuestra vida. Pero para poder tener la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos el maná. ¿Qué es el maná? La palabra revelada del cielo para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Tú dime si no le cambiamos. La vara de Aarón que reverdeció, que es nuestra propia vida, habiendo reverdecido, habiendo tomado vida, habiendo dado frutos también. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y nos falta algo, que es las tablas de la ley.
que todos tenemos que tener 3 Biblias, ¿verdad? Una Thompson, una nueva, ¿sí es esa, no? No es así. Entonces, ¿cómo es? Una en la mente, otra en el corazón y otra física para poder aprender. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La pregunta es, de nuevo, ya que le dimos su repasadita, ¿tienes tu tabernáculo completo? Ya no está tan fácil, ¿verdad? Porque, ay, sí, gloria a Dios, amén, aleluya. No, ya no está tan sencillo. Porque después del repaso, como que empiezan a pasar pinole las personas, ¿verdad? Y no está fácil pasar pinole. Así decía mi papá, ya está tragando pinole. Me decía a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que lo conozcamos para poder ir adelante. ¿Cómo es que vamos a poder tener un tabernáculo completo en nuestra vida? Solo lo vamos a poder obtener por medio de una vida entregada a Dios. Es la única forma que tengamos una vida entregada a Dios. Oiga, pero vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos que iniciar por tener una salvación completa verdaderamente. Ay, ¿a poco hay salvaciones a medias, oiga? Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo recibieres en tu corazón, serás salvo, ¿verdad? Sí, se oye hasta anuncio de televisión, ¿verdad? De lavatrastes. Salvo. A lo mejor me contratan y nos dan un dinero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Serás salvo. Pero el Señor Jesús dijo anteriormente a eso algo que a mí me llama mucho la atención. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, entonces, ¿a cuál de las dos escrituras le hacemos caso? Las dos están en la Biblia. Sencillo, a las dos. Y tenemos que aplicar las dos en nuestra vida. Y tenemos que vivir las dos en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder avanzar y crecer como Dios manda, como Dios ordena. Ahora bien, si nosotros no hacemos lo que necesitamos hacer, pues obviamente no vamos a poder gozar de los beneficios y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es como cuando les dan un premio. Ya ven que las tarjetas de crédito regalan muchos premios, ¿verdad? Y les dan un premio en una tarjeta de crédito, pero les piden unos requisitos. Y para poder recibir el premio, pues tienen que cumplir con todos los requisitos. Si no, no hay premio. Opera un poco más o menos así. ¿Por qué? Porque si nosotros no funcionamos plenamente, vamos a tener un área vacía en nuestra vida. Imagínate que no hubiera altar de bronce en tu vida. ¿Cómo harías el sacrificio? O que no hubiera lavacro. Pues si no estás limpio no entras al lugar santo. O que no hubiera panes de la proposición. Si no te alimentas, va a llegar el momento en que te vas a debilitar y va a haber problemas. O que no hubiera el altar de la menorá. Si no hay unción no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, nada. Hagas lo que hagas, no va a pasar nada. Todo lo que vas a hacer va a ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, y si no hay incienso, pues si no hay oraciones, ¿cómo te comunicas con Dios? Y si no hay eso, pues simplemente no ingresas al lugar santísimo. Y pensemos que sí tienes eso, pero al entrar al lugar santísimo, lo primero que tienes que tener es la vara de Aarón reverdecida y con frutos. Porque si no hay frutos, pues entonces la vara no está completa. ¿Estamos de acuerdo? Y esa vara no funciona. Y si no funciona, no sirve. Y si no sirve, es desechada. Y es echada al fuego. Porque está muerta. ¿Estamos de acuerdo? Me voy explicando. ¿Sí? Si no está la palabra de Dios, que es el Logos,
la Biblia que tenemos todos, ¿cómo te vas a instruir? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a conocer? Imposible, ¿verdad? Y si no hay una revelación, entonces muy seguramente te vas a volver literalista y legalista. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que vas a vivir una Biblia literal únicamente y legal únicamente, lo cual te va a llevar a una religiosidad que te va a matar. ¿Se fijan lo importante de tener todas las áreas del tabernáculo cubiertas? Es importantísimo. ¿Por qué? Oiga, pero Dios es bueno todo el tiempo. Hasta ahí tiene usted un letrero. ¿Dónde está? Aquí está. Que dice que Dios es bueno todo el tiempo. Sí, pero también es justo. Quiero pedirte que voltees a ver a la persona más cerca y le hagas, pon atención porque Dios es justo. Pon atención porque Dios es justo. Y justo proviene de justicia, y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde por derecho. Eso es justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde por derecho. Entonces, si alguien no tiene un derecho y le dan algo, eso no es justicia. Se está haciendo una injusticia. Y si Dios es justo, luego entonces no te va a dar nada que no te corresponda por derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O no? Me regreso. ¿Vamos bien? ¿Amén? Muy bien. Dice el libro de Isaías, capítulo 61, verso 8, Isaías 61, 8, lo siguiente: porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Qué es lo primero que dice el verso? Que Jehová es amante del... ok. Entonces si habla de derecho, habla de normas, habla de reglas y habla de ley. Empiezan los problemas. Normas, reglas y ley. Y Dios dice aquí que ama eso. Oiga, pero si aplica la ley todos morimos. No, porque conociendo la ley, también sabemos que hay otros dos elementos determinantes en la vida de todo creyente, que son la misericordia y la gracia. Misericordia y gracia. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, ¿y qué es el latrocinio? Latrocinio es mezclar lo santo con lo profano, haciéndolo pasar por santo para obtener un beneficio. Hoy en día eso se llama fraude. Es una mentira, una maquinación para obtener un beneficio. ¿Y en la Biblia dónde está eso, oiga? Jezabel hizo una maquinación, un latrocinio, para insertar a un sacerdote y acusarlo de blasfemia en contra de Dios y poderlo apedrear. La pregunta es, ¿quién lo iba a juzgar? El rey, y el rey era marido de Jezabel. ¿Y qué es lo que iba a ganar Jezabel? Que no hubiera alguien que le dijera, estás haciendo las cosas mal. Eso es lo que iba a ganar Jezabel. Entonces sí hubieron latrocinios, sí hubieron maquinaciones, sí hubieron mentiras. Veamos esta situación de cómo es la salvación completa. ¿Sí? La salvación debe ser por fe, no hay otra. Vimos hace un momento que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le recibieres en tu corazón, serás salvo. Y también vimos que el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, ¿dónde dice eso? Romanos 10, 8 y 9 y Marcos 16, 16. Ya lo habíamos visto hace un momento.
Pero todas estas circunstancias las obtenemos solo a través de la fe. Pero no debemos perder de vista algo. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, somos librados de Egipto y de Babilonia. ¿Cómo? De esclavitud y confusión. ¿Cuánta gente hay en el mundo que cree que conoce a Dios? Muchísima, ¿verdad? La misma palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que tener cuidado en qué o en quién se cree. Y nosotros estamos ciertos, estamos seguros de que creemos en Jesús de Nazaret, autor y consumador de la fe, el que fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados. Entonces esa redención nos salva de la esclavitud. Amén. Pero al librarnos de Babilonia, también nos libra de la confusión. Oiga, ¿y cómo es que me libro de la confusión? A través de dos cosas: del conocimiento y del entendimiento. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, el Señor me redime por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí soy limpio de todo pecado, porque Él paga por mí. Él fue a la cruz por mí. Estoy redimido, libre de esclavitud, de pecado. Pero eso todavía no me da ni conocimiento ni entendimiento. ¿Cierto? Entonces yo tengo que hacer el trabajo para tener conocimiento y entendimiento. ¿A través de qué? Solo hay una forma. Y la forma es estar escuchando de la palabra de Dios en el lugar en el que Dios me haya sembrado. ¿Y por qué usted habla de sembrado? Por esto. Dice Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, verso 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, cuando soy justificado a través de la redención, soy limpiado de todo pecado, soy sanado de todo pecado, soy limpio de cualquier cosa que me pudiera acusar el enemigo. Pero necesito forzosamente el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la fe, dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Si yo quiero tener fe, tengo que estar escuchando la palabra de Dios de una manera sana, de una manera correcta. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir el propósito de Dios a través del conocimiento y el entendimiento que Dios le da a mi persona para poder llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Amén? Ahora, si la palabra nos dice que el justo vivirá por fe, esto nos lleva a entender que esta fe nos va a dar una vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y esa vida espiritual está compuesta de tres cosas, que son amor, gozo y paz. La vida espiritual está compuesta de amor, porque por ella nos salvó Dios, de gozo y de paz. Si usted quiere saber si alguien es verdaderamente salvo, obsérvelo. Vea si es amoroso, vea si hay gozo en su vida y vea si tiene paz en su corazón. ¿Y usted por qué dice eso? Bueno, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, lo recibimos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces lo primero que se tiene que consumar en nuestra vida es el amor. Y no debemos confundir el amor con la pasión, con el gusto.
¿Está claro? Porque la pasión es un sentimiento o una emoción humana. Humana. Y no es mala. Si usted tiene pasión por Cristo, si usted tiene pasión por la obra, gloria a Dios. Se apasiona por hacer las cosas bien, gloria a Dios. Eso es bueno. Pero una pasión mal guiada nos puede llevar a un quebranto en la vida. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien de aquí le va a las Chivas. Hablo de equipos de México. Y se me quedan viendo los que le van a las Chivas. ¿Verdad? Y resulta ser que no le ganan a la América. Y se me queda viendo el que le va a la América. ¿Verdad? Y la pasión de uno y otro los puede conflictuar. Porque el de la América va a decir que los de la América son los mejores. Y el de las Chivas va a decir que los de las Chivas son los mejores. Aunque ninguno de los dos conozca a un solo jugador. Y si le preguntamos al de las Chivas, nos va a decir, no, es que yo soy Chiva, yo le voy a las Chivas desde hace 25 años, porque mi papá le iba a las Chivas. Y él tiene 25 años, o tiene 30, o tiene 40. Y entonces le va a las Chivas desde hace 40 años. ¿Saben cuántas veces ha cambiado todo el plantel de las Chivas en 40 años? ¡Wow! ¿Y saben cuántas veces ha cambiado el plantel de la América en sus 40 años? Entonces es una pasión, estoy poniendo un ejemplo, una pasión extrema que los puede llevar a conflictuar su vida. Por eso de repente vemos, también aquí en México, en los países como Argentina, con las hinchas, en España, con las porras, aquí en México con las porras, todo ese tipo de gente se conflictúa por una pasión mal guiada. Una pasión bien guiada en el orden de Dios nos va a llevar a comprender y a entender que las cosas se deben hacer correctamente. Pregunto yo, si tú tienes pasión por las cosas de Dios, ¿harías lo que no está escrito en la palabra? Obedecerías lo que está escrito en la palabra. Sería lo más lógico, ¿verdad? Lo más correcto, porque tienes pasión por las cosas de Dios y sabes que a Dios le agrada que todo se haga correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno que están de acuerdo conmigo. Ahora, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego entonces, el primer elemento del amor tiene que estar en nosotros, y así nos damos cuenta si alguien conoce o no conoce a Dios. Porque si viene el hermanito, la hermanita y te dice, no, es que yo amo a Dios fervientemente, y le hace cara al hermano, ¿cómo está eso? O no ama al hermano, entonces ahí como que no ha conocido a Dios. Hay que presentarle al Dios de amor, porque si no, no conoce a Dios verdaderamente. Yo he oído de broma ahí con algunas actitudes que pues hay que hablarle a ver si recibe a Cristo, ¿no? Y ya tiene 15, 20 años en el Evangelio, pero no ha conocido verdaderamente a ese Dios que le amó y lo libró de la cruz del Calvario. Y eso es bien delicado, pero llega a suceder, llega a pasar. Eso es importante. El gozo de Dios debe desearse como un niño que desea la leche materna. Debe anhelarse, debe buscarse. Y no quiero decir con esto que anden todo el día, ando gozoso en el Señor. No, hay que hacer las cosas correctamente a la hora que deben estar correctamente. Cuando una persona vive en el gozo del Señor, aprende a vivir, como decía el apóstol Pablo. A los que aman a Dios, ya se forjó el amor de Dios en ellos
todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Oiga, es que me volteó la cara. Dios tiene un propósito para mí, no se preocupe. No se angustie. Y no se anda metiendo, como digo yo, en camisa de 11 varas, pensando y especulando tonterías. Sino que piensa en lo que Dios quiere hacer en su vida para crecer, desarrollarse, entender y comprender lo que Dios quiere hacer para él o para ella. ¿Sí? Ahora bien, dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Repito, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, el gozo de nosotros, sea cumplido. Entonces a Dios le interesa que tú vivas en el gozo de Dios. Ahí lo dice, que el Señor les habló a los discípulos para que el gozo del Padre, el gozo del Hijo y el del Espíritu Santo fuera cumplido, pero que ellos también pudieran tener gozo. Dios no es egoísta. Dios es un Dios de amor y se goza cuando ve que nosotros hacemos las cosas correctamente. La paz de Dios, esta es igual que el gozo. Tenemos que desearla, anhelarla y buscarla. ¿Por qué? Porque imagínese usted a un cristiano o cristiana. Dios le bendice, Dios le bendice. Qué bueno que la veo. ¡Ay, gloria a Dios! Que está en paz, ¿verdad? Oiga, y si ponemos las carpas así, así, no, usted siempre todo lo hace mal, hermano. Debe comprender que las cosas se deben hacer. Todo te pelean. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ¿en dónde está? ¿En dónde aparece? ¿En dónde se demuestra? Romanos 14, 18 al 20 dice lo siguiente: pero el que en esto sirve a Cristo, los hijos de Dios debemos servir a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oiga, ¿cómo ves si mejor amarramos? Vamos amarrándolas a ver qué tal queda. Si no queda, tendremos doble trabajo los dos, mi amado. No pasa nada, lo hacemos y aprendemos juntos. Nos edificamos, pero estamos en paz de Dios, haciendo las cosas como el Señor manda. Esta parte de la palabra de Dios nos habla de la comida, pero acuérdense que la comida no solo es natural, sino también espiritual. Amén. Por eso el verso 20 dice, no destruyas la obra de Dios. Fíjate qué fuerte dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, sea natural o espiritual. Todas las cosas a la verdad son limpias. Oiga, pero hay filosofías que no. Toma lo bueno, desecha lo malo, punto. También es bíblico. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes? Es que no existen los apóstoles. Esos ya no existen, ni los profetas tampoco. ¿Son hologramas o qué? Claro que existen. Si a Dios le plació hablarle a un hombre llamado Moisés, siendo profeta, mi pregunta es, de acuerdo a esa filosofía, a esa doctrina, ¿Dios dejó de hablar? Pues no, ¿verdad? Dios tiene boca, tiene manos, es una persona, tiene que hablar. ¿Y a través de quién va a hablar? De los profetas. ¿Por qué? Porque dice el libro de Amós, Dios no hará nada sin anunciarlo antes a sus siervos los
profetas. Oiga, pero eso es de la antigüedad, pues llámeme antiguo, pero soy profeta. No pasa nada. Oiga, pero los apóstoles, si Jesús mismo los constituyó, ¿como para qué los quitaría? ¿A qué voy con esto? A que una doctrina, una filosofía puede ser motivo de tropiezo. Ustedes saben cuánta gente me dice a mí, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo le va, pastor? Dios lo bendice, ¿qué tal? No me quita nada. Y a final de cuentas pastoreo también, ¿verdad? ¿O no? ¿Para qué lo hago tropezar? ¿Para qué me enojo? ¿Para qué me molesto? ¿Cómo está? Dios le bendice. A lo mejor no ha entendido y no ha comprendido la totalidad de la palabra. O a lo mejor es su costumbre, porque así fue creado y criado. Me refiero espiritualmente hablando. No debo hacerlo tropezar. Que funcione, vayamos en paz y nos edificamos mutuamente hasta donde podamos el uno y el otro. Amén. Esto es bien importante. Por eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego entonces el que está en la paz de Dios está guardado por Dios mismo. El Espíritu Santo lo guarda, lo protege, lo cuida. ¿Qué guarda? Los pensamientos y el corazón. Porque espiritualmente van vinculados. ¿Y por qué es que Dios guarda vuestros pensamientos? Porque Satanás lo que hace con su sutileza es que siembra una pequeña idea. Y después de que siembra la pequeña idea, empieza a generar algo que se llama obsesión. ¿Cómo? Ahí les va. Imagínense que a Renato de la Fuente se le mete en la cabeza, ¿qué sería? Que Satanás pudiera hacer, que sembrara una idea, ¿no? No, pues vamos a pintar el templo de rojo porque así se va a parecer como a la sangre de Cristo. ¿Cuándo has visto un templo pintado de rojo? Pero se me mete en la cabeza. Satanás lo siembra. Y entonces yo empiezo, y le voy a pintar acá y le voy a poner una raya roja, pues si no es un coche. Y le voy a poner una raya acá y le voy a poner, no es un coche, no es esto, no es lo otro. Y entonces crea una obsesión en mi vida. No, pues lo tengo que pintar de rojo, rojo. Y entonces todo lo veo rojo y me obsesiono con pintar el templo de rojo hasta que lo pinto de rojo. Bueno, pero eso no sería tan malo. A ver, pinta tu casa de rojo. No es normal, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo así de burdo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor permite que seamos probados con esa puesta delicada de Satanás en la mente de uno de sus hijos. ¿Y de qué me habla? ¿Dios lo permite? Dios permite que seamos probados. Viene Satanás muy sutilmente, agarra una semilla de pecado, la siembra en la mente del ser humano, porque el campo de batalla de los hijos de Dios es su mente, la siembra y empieza a maquinar. Es que ya me vio feo. Y se vino de verde porque es rebelde. Y ahora está burlando de mí, mira. No es que le dé risa lo que se está burlando de mí, se está burlando. Y entonces me obsesiono hasta que genero un problema con el hermano. Cuando simplemente se estaba riendo porque pues es chistoso lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Por eso es tan delicado que nuestra mente y nuestro corazón no sean cuidados, mis amados. ¿Y cómo puedo yo hacer para que mi mente y mi corazón siempre estén limpios? Si yo hablo y digo ABC, en su cerebro está ya clarito ABC, ¿cierto o no? Si digo 1, 2, 3, en tu mente está 1, 2, 3. ¿Cómo para qué me dice esto? Para enseñarte que lo que escuchas pasa en primer lugar a tu mente y genera una idea.
Entonces, si tú estás escuchando la palabra de Dios, tu fe va a ser aumentada, tu mente va a ser limpiada, tu corazón resguardado, y entonces podrás fluir en la palabra de Dios. Si quieres tú gozarte con el Señor, la palabra de Dios dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y entonces podremos estar alabando y adorando al Señor constantemente. Y nuestra mente está bloqueada, blindada, resguardada de cualquier ataque demoníaco. Yo no sé si tú te has fijado que normalmente cuando viene un mal pensamiento es porque estás ocioso. Dicen allá afuera en el mundo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo le cambio el último. La ociosidad es la madre de todos los pecados. Cuando la gente tiene bien definido lo que tiene que hacer, entonces sabemos lo que tenemos que hacer y le permitimos a Dios que haga en nosotros lo que Él tiene que hacer. Pero si estamos ociosos, le estamos diciendo a Dios, tiempo. Y crees que en un juego de básquetbol vas a tener 50 tiempos fuera. Pues no, todo está limitado. Y las cosas en el orden espiritual son en el tiempo de Dios, mis amados. Por eso, nosotros debemos ir entendiendo que Dios quiere hacer las cosas en nosotros, por nosotros, pero también a través de nosotros. Voy de nuevo. Dios quiere hacer las cosas en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Que seamos la herramienta perfecta para Dios, para que Él cumpla su propósito en este mundo. Porque el propósito de Dios es que todos nos salvemos, que todos seamos benditos en Él, que todos lleguemos a su presencia, haciendo las cosas correctamente. ¿Estamos claros? Ok, ahora, hay dos problemáticas que se presentan en cuanto a la situación de la que nos salva el Señor. Vimos que nos salvó de la esclavitud y nos salvó de la confusión. La esclavitud del pecado, la confusión nos llevaba a tener ideas erróneas, ¿verdad? Pero aquí la esclavitud es externa. La persona que vive en esclavitud, en pecado, es porque exterioriza sus conductas y sus conductas la llevan a cometer pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, y eso lo convierte en esclavo de Satanás. Pero el otro lado es interno, porque la confusión se da en el cerebro y en el corazón del hombre. ¿Cómo es que esto nos va a perjudicar? Como les dije, la situación externa es una conducta vertida que se llama pecado y el pecado lleva a la muerte. ¿Cómo se solventa eso? A través de la redención, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y si ya soy salvo, y si ya recibí a Cristo, solo a través de dos cosas se puede resolver eso. Y las dos cosas dependen enteramente de Dios, pero del clamor del creyente. Una se llama misericordia y la otra se llama gracia. Pero para que la misericordia y la gracia se desaten sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que pedirlas. Nosotros tenemos que buscarlas. Nosotros tenemos que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo correcto para agradar a Dios, y entonces desate su misericordia y desate su gracia. Amén. Ahora, en el caso del problema interno, que es la confusión, lleva al hombre, como les dije, Satanás pone una semilla en el cerebro y lleva al hombre a desarrollar algo que se llama concupiscencia. Y esta concupiscencia, como dice el apóstol Santiago, les voy a pedir que vayamos para allá porque esto es complicado. Verso 1:12, Santiago 1:12.
dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay que soportar tentación. ¿Cómo puedo soportar la tentación? Para resistir y pasar la prueba. Solamente tomado de la mano de Dios. No hay otra forma. El pueblo de Israel no hubiera podido cruzar el desierto y permanecer vivo en el desierto, y que no se le envejeciera el calzado, y que no se le avejentara la ropa, y haber comido esos 40 años en el desierto, si Dios no hubiera estado con ellos todo el tiempo. Solo así, tomados de la mano de Dios, no hay otra. Verso 3: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga, corrección. La Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en el desierto, en su carácter de hombre o de Dios. De hombre, porque dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. La otra versión dice para ser tentado. ¿Estamos claros? Es importante que lo visualicemos. En el carácter de Dios nunca podrá ser tentado. Por eso Él pudo resistir, porque tenía el carácter divino en sí mismo, y entonces le dijo a Satanás: ¿sabes qué? Ya vete. No tentarás al Señor tu Dios. Retírate de aquí. Punto. Y entonces Satanás se fue. Verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? Propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la... Wow. Cuando nosotros entendemos esta situación de que esa concupiscencia va a ser una especie de imán, porque el ser humano está guiado a pecar, le gusta lo prohibido, le gusta hacer lo que no debe. Eso le gusta al ser humano. Y luego dice seducido. ¿Qué es la seducción? Es un trabajo de interrelación para que la gente caiga en esa trampa. Mucha gente relaciona la seducción con el baile. ¿Y saben por qué? Porque la seducción a través del baile son movimientos corpóreos dirigidos a que la persona peque contra su propio cuerpo. No digo que la danza sea mala. No me malentiendan. Danzarle a Dios es una bendición enorme. La palabra dice que, que David danzaba delante del Señor. Amén. Pero no es lo mismo danzar que bailar. No es lo mismo un bailarín que un bailador. Ustedes díganme si pueden comparar a Nureyev. ¿Sí saben quién fue Nureyev? Un bailarín de ballet de lo más alto. Con Sergio el bailador. Pues no se puede, ¿verdad? Son cosas diferentes, son cosas distintas. Un bailarín o una bailarina sabe que tiene que haber una disciplina para poder obtener lo que va a transmitir, lo que va a hacer en un escenario. Todo está preparado, todo está coordinado y todo está estudiado. ¿Estamos claros? Y el bailador, pues no, ese es improvisado y se mueve como el barco de vela, como le da el aire, ese se mueve. Y la bailadora también, ¿no? Entonces no es lo mismo, mis amados.
Nunca será lo mismo. Por eso es tan importante visualizar las cosas en su contexto, para no ser seducidos. ¿Estamos de acuerdo? La seducción nos puede llevar a perder la vida espiritual y también la vida natural. Es bien importante esto. Dice verso 16 al 18, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora bien, Romanos 5, 1 y 2, por favor. Dice la Escritura, justificados pues, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios. Ah, ok, entonces la fe me justifica y me da paz delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué dice? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no la nuestra. ¿Y por qué me habla de esto? Número uno, porque la paz con Dios nos da todo. Si nosotros estamos en paz con el Señor, tenemos todo. Porque nos podemos vincular directamente con el autor y consumador de la fe, nos podemos vincular directamente con el Espíritu Santo y nos podemos vincular directamente con nuestro Padre Celestial. Y confiadamente le podemos decir, Abba Padre. Amén. ¿Sí? Pero también dice que por la fe tenemos acceso a la gracia. Y esa gracia va a desatar misericordia, como se los dije hace un rato. Ahora bien, este problema judicial, como vimos hace rato, el problema jurídico, porque Dios es justo, hay un problema de derecho ahí, hay un problema jurídico, es externo, como se los dije hace un momento, pero eso lo arregla la salvación y después solo la misericordia y la gracia. Quedamos en eso, ¿verdad? Estoy haciendo un recuento rápido. Ahora, el hombre natural, al primero que puso Dios aquí, ¿cometió pecado, sí o no? Comió del fruto que Dios le dijo, no comas. ¿Sí? Eso le trajo muerte. Y entonces eso lo ubica en una problemática jurídica con Dios. ¿Cierto o no es cierto? El problema es que no había abogado. Y a mí me habló, pero yo dije, yo no voy. Yo estoy del otro lado. Soy tu contraparte. Espérate a que venga el Señor Jesús, Él te va a salvar. Amén. Entonces, Él generó un problema y se redirigió su vida. La vida que Él tenía tuvo que ser cambiada. Por eso el Señor lo saca del huerto y le dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Pues polvo eres y al polvo volverás. Pero además hay un enemigo que te va a estar devorando mañana, tarde y noche, que se llama Satanás, la serpiente antigua. Porque a la serpiente Dios le dio la maldición de que iba sobre su pecho, se iba a arrastrar, y polvo, ¿qué iba a hacer? A comer polvo. Por eso cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente, peca, está siendo devorado por el enemigo. Por eso es tan importante que nosotros visualicemos nuestras conductas. Por una parte necesitamos reconciliación con Dios. ¿Cómo puedo obtener reconciliación con Dios cuando ya me salvó? Solo a través del conocimiento. ¿Qué puedo yo hacer para reconciliarme con Dios si Dios ya me llevó en redención, pero volví a fallar?
tengo que conocer la palabra para ver de dónde tomo un elemento, porque es un problema jurídico, para poder decirle, aquí dice que tú eres misericordioso, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que sí fallé, perdón, pero aquí dice que tú me puedes perdonar de nuevo. Porque eres amor. Y por tu gracia puedes desatar misericordia. Sé que no me la merezco, porque es por gracia, pero por amor, por favor, desátala sobre mi vida. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. ¿Y cómo vamos a obtener esto? A través de una sola cosa. Se llama comunión. ¿Qué es eso? Comunión quiere decir comunicación. ¿Y con quién tengo que tener la comunicación? ¿Con Dios? ¿Con aquel que te salvó? ¿Quién es el que te salvó? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Y si te salvó el Señor Jesucristo, solo vas a tener comunicación con un área de Él, con un cuerpo de Él, con los tres. ¿Y cómo le hago? Número uno, tengo que tener el conocimiento pleno de que Él se hizo hombre, Él fue a la cruz para redimirme y salvarme de mis pecados. Ahí tengo el conocimiento, tengo el contacto con Él, tengo la comunicación directa a través del conocimiento de su palabra. Con el cuerpo glorificado que está ahí arriba. ¿Cómo? A través de mi oración y mi ruego. Para que llegue mi ruego al tercer cielo. Pero también tengo que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Y si no tenemos una buena comunicación con un área, ¿ustedes creen que se cumpla la frase? ¿Se complete la frase? Simplemente no. Imagínate que yo le voy a pedir aquí a mi hija, ya voy de pedinte, ¿verdad? Le quiero pedir 100 pesos. Y entonces le digo, oye, mi hija, tengo un problema, necesito que por favor me prestes. Y ahí se acaba la comunicación. Iba todo muy bien, ¿verdad? Hasta que faltó un punto de comunicación. Un solo punto de comunicación y no se dio. Que le preste qué. Ya no puedo hablar. Porque no tengo comunicación con esa área. Y curiosamente el área que menos comunicación tiene, y lo pongo entre comillas, espiritualmente hablando, es el creyente con el cuerpo de Cristo. Cuando debería de ser donde más comunicación hubiera, porque es lo más lógico que estemos platicando, que estemos compartiendo, ¿cierto? Pero muchas veces por nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, nos abstraemos de la comunicación con el cuerpo de Cristo, porque creemos que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Déjenme informarles algo. No existe un solo ser humano que todo lo haga bien. El único ya está en su trono de gloria, el Señor Jesucristo. Todos fallamos, todos cometemos errores. Pero aún así, a pesar de eso, el Señor nos amó y nos ama. Y eso no le impide que se comunique con nosotros. Luego entonces nosotros, ¿por qué sí cortamos la comunicación de repente? ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no le decimos, Dios mío, ayúdame para ser mejor cada día? Comunicación, mis amados. Por eso requerimos, necesitamos funcionar dentro de la iglesia para tener comunicación con el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos estar aquí, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oiga, pero ahorita estamos en pandemia y luego pues tenemos las conversaciones estas por Zoom. ¿Qué les impide meterse a una reunión de Zoom? La verdad, nada. Lo único que yo creo que podría impedir
hoy en día, el que un adulto, me refiero a mi persona, pudiera accesar a una reunión de ese tipo, sería la ignorancia. Pero no es justificada tampoco, porque si yo no puedo y no sé, ayúdame por favor a aprender a hacerlo. Y encantada de la vida lo hace, creo que sí, ¿verdad? Le pregunto al que sabe, ayúdame, ¿tú qué sabes? Nada más. Oiga, pero también tenemos el problema económico. Ya se pusieron contentos, gloria a Dios. Sí, también es real que tenemos el problema económico, pero te la voy a poner fácil. Hoy en día todos los celulares, los que se llaman smartphone, que ya todos son así, todos son digitales, todos, les puedes poner en el Oxxo de a 20, 30, 40, 50 y 100 pesos, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Entonces lo que te ibas a gastar en venir a la reunión del miércoles, del jueves o del viernes, se lo puedes poner a tu teléfono para estar en la reunión. Ahí lo dejo de tarea. Porque me pueden pretextar lo que sea, pero yo le voy a encontrar solución a lo que sea. Porque Dios me ha ayudado a hacer así. Tenemos que operar y funcionar de esa manera, mis amados. Querer es poder. Amén. Pues aunque no me digan amén, es amén. ¿Sí? Hechos 2:42 dice, y preservaban en la doctrina de los apóstoles, preservar en la doctrina, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Ahora bien, el Señor Jesús nos soluciona el problema judicial en la cruz, para ser aceptos y para tener salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ese es el problema judicial, porque éramos reos de muerte y el Señor nos salvó. Pero tenemos un problema físico y es nuestra vivencia diaria. Y esa vivencia diaria, ¿cómo se va a resolver? Pues es un problema de vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En la cruz del Calvario el Señor nos dio redención, perdón de pecados, nos limpió, nos justificó y nos reconcilió. Va de nuevo para que no me digan que no lo digo. Redención, perdón de pecados, limpieza, justificación y reconciliación con Dios. Ahora bien, ¿esto para qué? Para presentarse una iglesia limpia, pura y santa a sí mismo. Es importante que entendamos que el viejo hombre, cuando fuimos bautizados, quedó ahí, sepultado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando somos bautizados, el viejo hombre se tiene que quedar ahí. En teoría, pero hay algunos que traen perrito. ¿Sí saben cómo? Normalmente la gente responsable a su perro lo saca a pasear con una correa y un collar o una pecherita. Entonces van al agua, bajan al agua, pero traen la correa aquí en la mano. Salen del agua y soy un nuevo hombre, pero traen la correa y se traen al viejo hombre. Y cuando necesitan del viejo hombre, nada más jalan la correa tantito y ya está aquí el viejo hombre. Órale, vas tú. Y entonces viven una dualidad espiritual que cuando les conviene son nuevos hombres y cuando les conviene son viejos hombres. Eso se llama latrocinio, espiritualmente hablando. Es un fraude espiritual, porque con Dios somos o no somos. Por eso les digo que hay salvaciones que no están muy completas.
En teoría ese viejo hombre debería de haber sido crucificado con el Señor. Pero, pues bueno. Ahora bien, ya vamos casi a terminar. Siendo nosotros tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, éramos un espíritu muerto, un alma caída y un cuerpo corrompido. Los que no tienen a Cristo así estaban. Entonces el espíritu necesitaba tener vida y vida en abundancia. El alma necesitaba ser levantada y el cuerpo necesitaba ser restaurado, sanado, limpiado, transformado. Esto nos lleva a tener comunicación, discernimiento y conciencia. Es lo que nos debe llevar a tener comunicación, discernimiento y conciencia. Comunicación, ya les dije cómo, discernimiento para saber qué es lo que sí y qué es lo que no debo hacer, y conciencia de qué, cuándo, cómo y dónde lo tengo que hacer. Porque si no, no avanzo, no crezco. El alma es mente, emoción y voluntad, mis amados. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Entonces entiendo de que la gracia de Dios me dio la salvación. Lo comprendo, lo entiendo. Y esa alma que tenía emoción y voluntad ya es salva. Ya no está caída, ya fue levantada. El cuerpo lo debemos cuidar. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios 6:19 lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Caray, ¿cuántas veces has oído que yo hago con mi cuerpo lo que quiera? Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y hoy en la aceptación, salud, de la ley esta, que ya estaba estipulada desde hace muchísimos años, para que las mujeres puedan abortar, ya no solo disponen de su cuerpo, sino del cuerpo de otro, aunque no les corresponde. Y la palabra me dice que no son nuestros, que le pertenecen a Dios. Luego entonces tengo que cuidar ese templo correctamente, darle un buen color, un buen mantenimiento, un buen trabajo, para que se mantenga correctamente delante de Dios. ¿Me explico? Tengo que cuidar el cuerpo. Tengo que ser sobrio en todo lo que hago. No puedo yo llevar a cabo conductas fuera del orden y pensar que Dios las va a restaurar, o pensar que Dios quiere hacer las cosas y luego reclamarles que no me ayudaste, porque vamos a estar como el chiste ese del que vino el diluvio, se subió a la azotea, le mandó tronco, lancha, helicóptero y se ahogó porque no se quiso subir, y luego le reclama a Dios. Oye, pues si te mandé un tronco, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, te di los elementos necesarios para que corrigieras y no corregiste, eso es tu problema, no el mío. Fácil nos lo puede decir Dios, ¿o no? Si una persona tiene que tener cierto tipo de cuidados alimentarios y no los tiene, ¿es problema de Dios o del ser humano? Es importante que entendamos esto, mis amados. ¿Y por qué? Porque cuando entendemos que somos tripartitas, entonces entendemos que Dios es el que nos santifica. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Tenemos que cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo a través de la santificación por medio de la relación con Dios en todas sus áreas. Para lograr esto requerimos, número 1, regeneración. ¿Qué es eso de la regeneración? Estábamos muertos y Dios nos dio vida y vida en abundancia. Voy a hacer una pregunta y no quiero que me levanten la mano, porque no voy a balconear a nadie. ¿Cuántos hemos pecado después de que recibimos a Cristo? Yo sí me balconeo, no pasa nada. Dios ya me bendijo, me perdonó. ¿Sí? Entonces necesitamos una regeneración. Fíjense lo audaz y lo vivo que es Satanás. ¿Qué pasa si a esta palabra regeneración le cambiamos la primera letra y le ponemos una D? Echa a perder todo. Todo. Pero todo. Necesitamos regeneración. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está formado de mente, emoción, voluntad y conciencia. Como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Estamos bien? Y si tengo que guardar el corazón, vimos que el Señor guardaba nuestros pensamientos y nuestro corazón hace rato, ¿cierto? Y hablamos de emociones y de pasiones también. Entonces esto, mi corazón espiritual está formado por mi mente, por mis emociones, por mi voluntad y mi conciencia. Por eso cuando yo cometo un acto fuera del orden de Dios, el cual se llama pecado, yo estoy consciente de que lo llevé a cabo. La responsabilidad es mía, no de Dios. ¿Estamos claros? Y lo llevé a cabo por mi voluntad, nadie me forzó. Y a lo mejor hasta me emocioné porque estaba prohibido. Pero lo tuve que haber generado aquí arriba. ¿Se fijan cómo todo va cayendo por su propio peso? Ahora bien, el Señor es bien claro en la palabra. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El espíritu tiene vida porque vive el Señor Jesús en nosotros. ¿Y el alma? ¿De qué te sirve que hagas 8,000 obras buenas, como dice el apóstol, obras muertas, que para ti son buenas, si tú estás perdiendo tu alma por no hacer las cosas como Dios manda? Está complejo, ¿no? Porque la idea ya es diferente en Cristo. El Señor Jesús no se peleó por nadie, ¿o sí? Es más, apartó a los que lo iban a defender cuando lo iban a detener. No, Pedro le tiró ahí un machetazo a Malco, le puso la oreja y le dijo: no pasa nada, Malco, llévame. ¿Cómo así? Le dijo: no, pero pues entre líneas fue uno de los soldados que se lo llevó. El Señor no está peleando. El Señor hablaba. El que quería oír escuchaba y el que no, no. Lo que tenemos que hacer es orar, mis amados. Orar. Pedirle a Dios guianza, sabiduría, entendimiento para que las cosas operen y funcionen como Dios manda, no como yo creo. Porque de nada sirve que yo haga muchas cosas muy buenas a mis ojos si estoy desobedeciendo lo que se me instruye en la palabra. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ahora bien, la palabra nos dice que por salvos somos por gracia somos salvos, ¿verdad? Ok.
Otra de las cosas que necesitamos es santificación. ¿Por qué? Porque Dios a ti y a mí nos apartó para Él. Y para estar delante de Él tenemos que ser santos. A eso nos llamó Dios. Y lo dice varias veces. Sed pues santos porque yo soy santo, dice el Señor. Punto. Te apartó para Dios, Dios te apartó para Él, tienes que ser santa. Dios te apartó para Él, tienes que ser santo. Dios te apartó para Él, tienes que ser santo. Oiga, y si fallo, te levantas, le pides perdón a Dios, jamás vuelves a cometer el acto y vas para adelante en santidad. Ese es el trabajo de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Primera de Corintios 1:2 dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estamos llamados a ser santos. Santos, mis amados. Y para ser santos tenemos que tener actitud posicional y disposicional. Oiga, usted ya me está hablando de muchas cosas, ya me trae así. Gloria a Dios, para que escuches esta prédica 100 veces. Tenemos que tener actitud posicional y disposicional. ¿Qué es esto? El Señor a ti y a mí nos puso, nos posicionó como sus hijos, como sus siervos, como sus siervas. ¿Estamos claros? Y si Él nos apartó y nos acomodó en un lugar, nos posicionó espiritualmente hablando. Si yo no conozco mi posición como hijo de Dios, cualquier espíritu va a venir y me va a zarandear. ¿A qué se refiere? Dice el libro de los Hechos capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Así dice la palabra de Dios. Pero había 7 hijos de un tal Esceva, y el espíritu inmundo les respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? O sea, como de parte de quién quieres venir a mí a decirme. Y saltando sobre ellos los dejó heridos y desnudos, porque no había protección, porque no había cobertura. Por eso es tan importante el orden de Dios. Posicional, disposicional. Esto habla de la decisión personal de hacer las cosas para Dios. Porque todos sabemos, todos, sin excepción, porque aquí no hay chiquititos ahorita, todos sabemos que tenemos un trabajo en Dios. Y también los que están allá saben que tienen un trabajo para Dios. ¿Cierto o no? Pero si no disponemos llevarlo a cabo, de nada sirve. De nada sirve. Si no tienes la disposición de hacer las cosas, de nada sirve. Si no dispones tu corazón, tu mente, tu cuerpo y todo lo que tienes para servir a Dios, de nada sirve. Podrás ser el mejor en todo lo que haces, pero si no te dispones, de nada sirve. Si fuiste llamado a predicar y no lo haces, no has dispuesto tu tiempo, no has dispuesto tu corazón, no has dispuesto nada para hacerlo. Punto. De nada sirve. Y puedes ser el mejor predicador del mundo, pero si no te dispones, Dios no te pule. Dios no te pule. Dios no te trabaja. Yo les puedo poner mi ejemplo. A mí no me gustaba estar con mucha gente. Y de repente voy a alguna plaza con Gaby y ya vámonos, yo ya me voy. Me engento rápido. Ay, ¿cómo, oiga? Ha predicado a miles de personas y ha ministrado. Sí, pero eso lo hace Dios. Oiga, pero usted jugó básquetbol. Sí, pero yo estaba en la cancha y ellos arriba. Pero dispuse mi corazón y Dios ha ido cambiando, transformando todo eso. A mí me daba pena hablar en público y hoy ya me tienen que quitar el micrófono. ¿Por qué? Porque Dios va haciendo lo necesario
si yo dispongo mi vida. Amén. Otra cosa que quiero decirles, que yo creo que el pecado más grande de los hijos de Dios es impedirle a Dios que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Ese para mí es el pecado más grande. No dejar a Dios que haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le dice, sí Señor, te entrego mi vida y todo, pero no toques esto, no toques lo otro, no toques aquí, no toques allá. Bueno, entonces, ¿qué estás entregando? ¿Entregas o no entregas? ¿Das o no das? Dios, cuando te ha dado algo, ¿te lo ha pedido en vía de vuelta? ¿Te ha puesto límites? ¿Y nosotros por qué sí le ponemos límites? Ese es para mí el pecado más grande que podemos tener como hijos de Dios. Otro punto, el tercero, transformación. Cuando nosotros cumplimos los dos elementos anteriores, el posicional y el disposicional, tiene que haber una metamorfosis en nuestra vida, tiene que haber un cambio necesario, forzoso. Y entonces sí podremos decir lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y cómo le hago para lo demás? Primera de Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, empezamos a trabajar como Dios quiere que trabajemos, como Dios quiere que lo hagamos. Entonces entenderemos lo que dice Romanos 8:36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque ya sabes que no te perteneces. Oiga, pero mi trabajo, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. ¿Tú sabes por qué hoy en la iglesia, en el mundo, ha habido tantos problemas dentro de las congregaciones? ¿Sí saben o no saben? ¿No se han puesto a investigar un poquito? Digo, yo tengo relación con muchos apóstoles de toda América Latina y algunos de otras partes del mundo también. Y todos hemos llegado a la conclusión de que la ociosidad espiritual de este tiempo, por la situación que se vive, es la que ha originado los problemas dentro de la iglesia. ¡Ay, cómo que! Tú obsérvalo. ¿Cuánto tiempo pasabas en tu casa antes de este problema? Estar físicamente en la casa. Digo, hay personas que salían a trabajar a las 7, 8 de la mañana y regresaban a las 10 de la noche, ¿sí o no, Memo? Más o menos tengo el horario. Llegaba a las 10 de la noche, cenaba, se arreglaba y va para la cama y luego a levantarse para irse. Pero hoy resulta que de las 7 a las 10 estás en tu casa. Ah, no, es que hago home office. Los que realmente están trabajando están con la cabeza así. ¿O no es cierto? Yo me quiero imaginar cómo está, pongamos, Claudia, ¿no? Que se la vivía de escuela en escuela. Imagínate darle clase, ¿cuántos grupos le das clase? Imagínate preparar 23 clases distintas para 23 grupos diferentes. Y además, le tienes que dar clase al niño, a la mamá, al tío, a la tía. El papá no se mete normalmente, o si se mete, si es metiche,
y a todo chismoso que se quiera acercar. Es un problemón, un problemón. Un trabajo que hacías en tu trabajo, Lupita, en 3 horas te estás llevando el doble de tiempo, ¿sí o no, en la casa? Forzoso, porque además empiezas a trabajar. Mamá, necesito esto. A ver, ya no me estés molestando, estoy durmiendo. Mamá, necesito. Vas para acá. Es una realidad. ¿Cómo está tu marido? Ya le veo la cabeza así, oye. Sí, es una realidad, mis amados. Y esa ociosidad de tiempo ha generado problemas con la gente empieza a maquinar cosas que no debe, a pensar cosas que no debe, y genera problemas en su mente, lo que habíamos visto. Punto número 4, conformación. Esta conformación es el hecho de que debemos conformarnos a lo que Dios nos va poniendo. Estar conformes con lo que Dios nos va entregando. Porque a veces no estamos conformes con lo que Dios nos da. Y queremos más, y más, y más, y más de muchas cosas. Pero con lo espiritual sí nos conformamos. ¿Se fijan la incongruencia? No me conformo con lo natural, pero con lo espiritual, pues ahí se va, está bien, no pasa nada. Al fin el apóstol ora por mí, la pastora ora por mí. Y sí lo hacemos, pero es tu trabajo hacerlo. Si tú eres mamá, tú oras por tus hijos y tus hijas, es tu responsabilidad. Si tú eres papá, tú oras por tus hijos y tus hijas, es tu responsabilidad. ¿O qué vas a decirle a Dios cuando llegues a su presencia? Pues es que el apóstol oraba. ¡Cuánta confianza! Sí oraba, pero era tu responsabilidad, ¿por qué no lo hiciste? Él cumplió, tú fallaste. Y si fallaste no completaste o cumpliste con todos los elementos del tabernáculo, ¿qué hacemos? Dice el libro de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Último punto, número 5, glorificación. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice que seremos qué? Por si a alguien le dijeron, no existe el arrebato, no es bíblico. Ahí dice, seremos arrebatados. Ahí lo dice. Y esto es que nosotros hemos sido glorificados a través del Señor Jesucristo que vive en nuestro corazón, porque el Señor le dijo, Padre, la gloria que tú me diste yo les di a estos, refiriéndose a los discípulos, para que así como tú y yo somos uno, ellos y yo seamos uno también. Pero les voy a decir algo, esos discípulos caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, pero no lo recibieron en su corazón. Hasta que vino el Espíritu Santo, los conformó. Pero mi pregunta es, ¿qué tiempo pasó de que el Señor fue crucificado a que empezaron a trabajar? Mis amados, casi 50 años. Ustedes véanlo en el libro de los Hechos. Cuando empiezan a operar en el libro 2, vino el Pentecostés, 3, 4 son historietas y el 5, historias, perdón. Son historias y realmente empiezan a funcionar como tal a partir de que Pedro va a los gentiles. Se llevaron mucho tiempo, mis amados. ¿Por qué creen que Pablo empezó y dijo, no, esto no es posible?
Vamos, 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 vamos. Y sí hicieron su trabajo. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos discípulos escogió el Señor? 12. Uno de ellos se fue a su lugar, dice la palabra. ¿Sí? Los apóstoles escogieron a otro llamado Matías. ¿Cierto? Hechos sigue hablando del apóstol Pedro. Apocalipsis nos habla del apóstol Juan. ¿Cierto? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Se fijan por qué Hechos habla de Esteban, de Tito, de Timoteo, de todos los discípulos de Pablo? Oiga usted que no, yo respeto a los discípulos. Y han de haber hecho su trabajo. Claro que lo han de haber hecho. La pregunta es, ¿qué esperamos nosotros para completar el tabernáculo y hacer el trabajo? ¿A quién mataron, pastor? ¿Se hizo el silencio? Está fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Espero que me sigan amando después de haber hablado esto. Espero que no me desechen. Porque les voy a decir algo. La palabra de Dios dice que el Señor ama, corrige al que ama y azota al que toma por hijo. Les vuelvo a decir, jamás les voy a sobar la espalda. Quiero que seamos mejores. Quiero que avancemos. Quiero que crezcamos. Oiga, pero usted siempre pide más. Yo quiero que llegues hasta arriba, a lo máximo, para que cuando seas llamado, llamada por Dios, estés en tu mejor nivel. En el mejor. Y te voy a decir algo. Deportivamente hablando, todos los que han estado en primeros lugares siempre, es porque han dado más de sí. Más de sí. Se han posicionado porque se han dispuesto. Porque han entendido que se tienen que esforzar, que tienen que luchar, que tienen que crecer, que tienen que avanzar. Y esto es para que seamos mejores cada día. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Porque ese tabernáculo que es tu vida, tiene que estar completo. Tiene que estar completo. Y mi mayor anhelo es que tu tabernáculo esté completo siempre. Siempre. Para que puedas entrar confiadamente y presentar tu sacrificio de alabanza, tu sacrificio de adoración, y después de haberlo hecho, que como sacerdote del Dios Altísimo puedas pasar al lavacro, vestirte con vestiduras santas, accesar al lugar santo, ver en tu vida que la menorá está prendida, que los 7 espíritus de Dios están funcionando en ti, que puedas alimentarte de ese pan de la proposición y que puedas tomar el incensario y moverlo y confiadamente acercarte al trono de la gracia, al trono de justicia, al trono de gloria, y tus oraciones sean escuchadas delante de Dios. Y luego entonces, en plena santidad, puedas accesar al lugar santísimo
presentándote tú mismo, tú misma, como esa vara de Aarón, que reverdeció porque la gloria de Dios se manifestó en ella, que dio hojas, que dio fruto, que pudo recordar que la bendición de Dios a través de una provisión sobrenatural, poderosa y grande, llamada maná, está en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Que existe dentro de tu mente una Biblia, una palabra de Dios, que también existe en tu corazón. Porque tienes cómo aprenderla, porque la estás estudiando. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús, vengo orando, mi Dios, pidiéndote, Señor, tu favor, tu misericordia, tu amor, tu poder y tu autoridad, para bendecir, Señor, las vidas de aquellos que quieran ser bendecidos. Señor mío, en la autoridad que tú me has dado como apóstol, como profeta, Señor. Hoy vengo, mi Dios, diciéndole al enemigo, a los espíritus inmundos, que no tienen parte ni suerte en esta casa, que no tienen parte ni suerte, Señor, en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Y sean echados fuera de la vida de cada hijo o de cada hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que funcione tu amor, para que funcione tu Espíritu Santo, para que opere, Señor, todo aquello que tú has determinado, mi Dios, para la vida de cada hijo, de cada hija tuya. Hablo bendición, hablo poder, hablo autoridad en el nombre de Jesús, para la vida de cada persona que está escuchando esto. Para que tu palabra se haga viva en sus corazones, en sus mentes, en sus cuerpos, en sus almas, Señor. Y puedan, Señor, vivir de acuerdo a como tú lo has mandado. Hoy profetizo tiempo de cambio para aquel que quiera, Señor, tu gloria. Para aquel que anhele, Señor, una conformación de acuerdo a tu persona. Para aquel, Señor, que desee ser transformado y llevado de gloria en gloria. Para aquel que quiera, Señor, tomar la posición que tú le has dado y tener la disposición que tú has manifestado. Para aquel que decida santificarse a través de la regeneración en tu palabra. Te bendigo, Señor. Te bendigo, mi Dios. Te exalto, te alabo, porque eres bueno todo el tiempo, porque tu misericordia es para siempre. Bendigo, Señor, cada hogar aquí representado, los que se encuentran aquí y los que se encuentran, Señor, escuchándonos por la vía del internet, donde quiera que estén, porque hoy les digo como un profeta de Dios, viene el tiempo de cambio, viene el tiempo de favor, viene el tiempo de la misericordia, porque el Señor nos habló de 3 meses, igual que el tiempo que estuvo el arca en casa de Obededón. Queremos ser, Señor, esos elementos dispuestos a abrir nuestra casa, Señor, que es nuestra vida, abrir nuestro hogar natural
para que tu gloria repose, para que tu arca, Señor, esté ahí permanentemente, en el nombre de Jesús. Recibimos tu bendición, recibimos tu favor, te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendice. Pasen una linda tarde. Bendiga.